7 de la mañana con 31 minutos, avanzamos acá en CNN Chile Radio. Ayer se conoció un balance del funcionamiento de FONASA y de la cantidad de afiliados de ISAPRES que se han ido al sistema público de salud. Entre los datos que conocimos, durante el año 2023 ingresaron 616.320 personas a FONASA y más de la mitad de ellas provino de las ISAPRES. El año pasado fue el del pic de fuga de afiliados y ha habido una desaceleración de la fuga de afiliados a ISAPRES precisamente en esta primera parte del año. Pero de todos modos esto representa un enorme desafío para FONASA, que tiene que, en medio de la crisis de las ISAPRES y ahora con la entrada en vigencia de la ley corta, hacerse cargo de muchos y muchas afiliadas que ingresan al sistema. Ya estamos en el estudio con Camilo Cid, que es el director de FONASA, para conversar de esto. ¿Cómo está, Camilo? Muy buenos días. Camilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a ustedes. 8 de cada 10 chilenos se atiende en FONASA, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido la evolución en el último tiempo con esta llegada tan masiva de personas, o por lo menos a un ritmo más alto que el que históricamente ha soportado FONASA? Sí, ciertamente tuvimos un pic en el año 2023 con estas 616.000 personas. Y ahora se ha desacelerado, pero siempre ha sido creciente y llevamos en el primer semestre cerca de 175.000. Seguramente este año va a ser más parecido al 2022, en que recibimos unas 400.000, que al 2023, ¿no? ¿Esas solamente de ISAPRES? No, esas son el total de las personas. El total de las personas que ingresan. De las cuales más o menos el 60-65% son de ISAPRES. Y la otra parte es personas que se incorporan al mundo del trabajo, también migrantes, personas extranjeras. Y también hay cierto roce en las cifras porque hay gente que sale del mundo laboral, entra en cesantía y vuelve a ingresar, ¿no? Camilo, ¿cuál es la explicación que hay para que, por ejemplo, la explicación más común, para que alguien deje un ISAPRE y entre a FONASA? ¿Es solamente haber perdido el empleo, por ejemplo, o que le bajen el sueldo o que no le alcance? ¿Es un problema exclusivamente económico o se advierte en FONASA alguna validez o algún tipo de recurso que no lo tiene el servicio privado? La verdad es que nosotros desde las fallas de la Corte Suprema, a fines de 2022, que nosotros empezamos a notar que las variables de decisión de las personas ya empiezan a ser distintas a las que eran históricamente, ¿no? Históricamente se producía una especie de descreme en el sistema ISAPRE que provocaba la expulsión, digamos, relativa, ¿cierto?, de personas adultas mayores, de mujeres, ¿cierto?, de familias numerosas. Sin embargo, lo que empezamos a ver en ese momento es que se empiezan a tomar decisiones por alzas de precio, una variable importante, la situación económica sin duda, pero con gente con trabajo estable que empieza a optar por FONASA, sobre todo gente más joven. Entonces empezamos a ver relativamente más gente, hombres, digamos, jóvenes y familias más bien pequeñas, digamos, de personas que están recién empezando la vida laboral, o sea, y que para nosotros fue sorprendente en ese momento, que tienen ingresos más altos de las personas que tienen ingresos en FONASA. Que prefieren ir a FONASA. Que prefieran ir a FONASA. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas empiezan a notar que pueden mantener, también esto lo estudiamos, sus prestadores privados, aún estando en FONASA, porque en FONASA no es solamente la atención en la modalidad de atención institucional, que es en el sector público, sino que también la modalidad de libre elección, que permite, ¿cierto?, a través de un voucher, bono, poder atenderse en el sector privado, y estas personas empiezan a explorar ese camino. Camilo, estamos conversando con Camilo Cid, que es director de FONASA. Hablemos de la modalidad de cobertura complementaria, que quedó también aprobada en la ley corta de ISAPRE y que permite complementar la atención en FONASA con un seguro de salud plano. ¿En qué etapa está la modalidad complementaria de cobertura complementaria? Uno pensaría que las personas que migran de las ISAPRE o que todavía están en las ISAPRE mirando el escenario querrían irse a FONASA siempre y cuando tuvieran una cobertura complementaria que hiciera más o menos similares a ambos sistemas. Bueno, esa más o menos fue la intención de la política. La intención fue responder a la crisis que se estaba produciendo y que estábamos viendo una migración acelerada, y justamente lo que estaba diciendo recién, poder ofrecer en la modalidad de libre elección, en los prestadores que estas personas estaban ocupando, mejores protección financiera, ¿no? Porque nosotros tenemos algunos problemas en la protección financiera del área hospitalaria, es en la modalidad de libre elección.
Y entonces lo que pensamos es que si aumentábamos esa cobertura con financiamiento de las propias personas, porque las personas cuando están en ISAPRE pagan más o menos el 11% de su salario y no el 7%, ese diferencial podría ser reorganizado para usarlo como prepago cuando ellos estuvieran en FONASA, pagando un seguro complementario, ¿no? Esa es la idea original de la política. Y entonces así igualar la protección financiera que tenían o mejorarla incluso. ¿Y en qué está dependiendo. eso? Bueno, la ley se aprobó el 24 de mayo de este año y nosotros estamos en proceso de implementación de todas las áreas que nos obliga esta ley, ¿no? Primero, diseñar la póliza. Se trata de una póliza FONASA, Correcto. que tiene ciertas características que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la no discriminación por sexo o edad, la no discriminación por preexistencia. Y ese diseño estamos terminándolo para matricular la póliza en la CMF, Correcto. en la Comisión para el Mercado Financiero. Segundo, teníamos que diseñar un arancel que está diseñado y que está para la firma, ya, o sea, están los trámites finales de firma, Contraloría General. ¿Y qué valor tiene el arancel? El arancel es un catálogo, no es un solo precio. Varios precios. Son catálogos de todas las prestaciones posibles que tienen la característica de ser integral. O sea, no hay excepciones. Eso es lo que nos pasa ahora con el arancel de la modalidad libre elección, que algunas prestaciones están cubiertas y otros no. En este caso están todas integradas, entonces uno puede decir que es un arancel integral, están prácticamente todas las atenciones hospitalarias, todas las atenciones ambulatorias que generalmente se utilizan y tiene distintos precios. Ahora, ciertamente para que esto sea atractivo para las clínicas y para los aseguradores y para las personas, que son lo más importante, estos aranceles son diferentes a los de la modalidad de libre elección, son un poquito más altos, reconocen unos costos reales mayores en las clínicas, de manera que la diferencia, porque nosotros seguimos cubriendo lo mismo que cubrimos en la modalidad de libre elección como subsidio, y la diferencia la pone el seguro. Y eso hay que licitarlo, ¿no? Perdón, eso sí, lo último que iba a decir es que estamos preparando la licitación, que esperamos levantarla en noviembre de este año, para estar operando el primer semestre del próximo. ¿Y hay interesado hasta ahora en conversaciones prospectivas, digamos? Tenemos reuniones por lobby con la Asociación de Aseguradores de Chile. ¿Ya? Y ellos han manifestado interés, de hecho han apoyado y han hecho comentarios de nuestros diseños, con conversaciones para poder, digamos, aportar a que esto resulte ¿Y tiene, de mejor manera. Camilo, una estimación de cuánta gente se incorporaría a la modalidad de cobertura complementaria? ¿Cuánta gente, cuántos usuarios contratarían este seguro complementario? Claro, este seguro complementario es voluntario. De ahí hay una dificultad para estimar esta cifra, ¿no? Lo que sabemos es que alrededor de 2 millones de personas que están en FONASA ya tienen seguro voluntario hoy día. También sabemos que fuera del sector y en el sector ISAPRE también muchas personas, cerca de 4 millones, tienen también seguros complementarios. También sabemos que la oferta ha aumentado mucho en el último tiempo, gatillada por la situación, pero también por la propia idea nuestra, hay que decirlo. Creemos ¿Usted cree que se movió el mercado de los seguros? Sí, un poco, ¿no? Porque hubo, y entonces, pero ninguno de esos seguros tiene las características que nosotros hemos puesto al nuestro. Que en el fondo sea plano y con cobertura sin discriminación. Prima plana, sin discriminación por riesgo, ni por edad, sexo, ni por preexistencia, y con cobertura integral en el arancel. Entonces, nosotros pensamos que podemos aspirar a un efecto de sustitución y también a asegurados nuevos, digamos que... O sea, que gente que tiene seguros los deje para entrar en este, que es más conveniente. Ya. O sea, una estimación de... Es que no me atrevería a hacer una estimación. Cientos de miles de personas, sí, es grande. Cientos de miles, sí. Es grande, si no millones. En el tiempo, tal vez. Ya. Estamos conversando con Camilo Cid, director de FONASA. Camilo, siempre que se habla de la salud pública se colocan ciertos tipos de modelos alrededor del mundo. El inglés, el norteamericano, el nórdico, etcétera. ¿Nosotros en qué nivel estamos en materia de calidad de salud pública en términos de satisfacción de clientes? Bueno, primero nosotros tenemos un sistema que es bastante sui generis en el mundo, ¿no? Porque no entra en ninguna de estas clasificaciones en realidad, ¿no? En el papel somos un sistema de seguridad social, o sea, basado en cotizaciones, que operaría como un sistema bismarckiano del tipo alemán o de Países Bajos o el francés, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad somos un sistema segmentado que tiene dos áreas bastante diferentes y casi estancas, digamos, el sector público FONASA y el sector privado ISAPRE. Eso es bien sui generis porque además
el sector ISAPRE, que son aseguradores privados, manejan dineros que en realidad son públicos, porque el 7% de la cotización obligatoria es un dinero que en todas partes del mundo se reconoce como un dinero público de salud, ¿no? Incluso en la contabilidad nacional de los países, cuando se contabiliza cuánto se gasta en salud, incluso para Chile, se contabiliza ese 7% como gasto público. Entonces, esa es una característica especial. Esa segmentación, por supuesto, tiene problemas de solidaridad, de equidad, de eficiencia global también, porque gastamos, por ejemplo, igual que los países más avanzados, como un país desarrollado de la OECD, en total, pero tenemos resultados en estos términos bastante más desafiantes, ¿no? Que ellos, digamos. Entonces, está el problema de la estructura. Y tenemos dentro de ese componente poco gasto público comparado con ellos. O sea, ellos gastan 8% del Producto Interno Bruto en gasto público, nosotros estamos como en 5%. Pero en total ellos gastan 9% y nosotros gastamos 9% también. Pero el resto es gasto privado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pese a eso, los objetivos, o sea, el logro de objetivos sanitarios, por ejemplo, expectativa de vida, mortalidad infantil, mortalidad materna, son bastante elevados en nuestro país respecto de nuestra región. Tenemos estas cifras récord, en realidad, en el continente, pero también es producto de la evolución histórica del sistema de salud chileno, que es un sistema de salud robusto, comparado con América Latina. Y perdón, Camilo, y en ese sentido, ya que estás mencionando esa situación, ¿qué tanto, por ejemplo, la satisfacción del sistema, o más bien la confianza en el sistema se ve, por ejemplo, cuando hay una epidemia y tienes que vacunarte? Y tú te das cuenta inmediatamente si es que la gente siente que ese llamado público a vacunarse es algo que efectivamente tiene beneficios y por lo tanto va y masivamente se vacuna. Igual hay antivacunas y todo eso, pero ¿es un test o no es un test de confianza en el sistema? Yo creo que sin duda, yo creo que eso se mostró durante la pandemia. Creo que el protagonista fundamental en ese momento fue la atención primaria de salud, que a ojos de cualquier experto internacional, la atención primaria de salud en Chile, a pesar de tener desafíos, es bastante robusta y generó, digamos, esta vinculación y confianza, como tú señalas, digamos, con la comunidad para que la gente se fuera o aceptara ser vacunada rápidamente. Recordemos que en Chile hubo una vacunación masiva muy importante, también una de las más aceleradas, digamos, dentro de la región, digamos, ¿no? Eso en el momento actual es distinto, ¿no? La pospandemia ha tenido otras variables, digamos, el reflujo, digamos, de las personas con el deseo de vacunarse una vez que ya se ven fuera de peligro, digámoslo así, es bastante relevante, por lo tanto las cifras son distintas, pero son distintas en todas partes, digamos, ¿no? Eso. Camilo, volvamos a la contingencia con el cambio de las personas de ISAPRES a FONASA. En términos generales, ¿usted cree que la ley corta quedó diseñada de una manera adecuada para que FONASA contenga esta migración tan masiva? ¿O usted cree que se pudo hacer mejor para no sobrecargar un sistema que ya de por sí está sobrecargado? No, nosotros pensamos que hicimos lo que había que hacer en ese momento, o sea, ofrecer esta alternativa que todavía no podemos, que todavía vamos a tardar en levantar absolutamente, que es en la MSC, sí, la modalidad MSC. de cobertura complementaria. Exactamente. Que va a estar vigente, usted dice, con los procesos, primer semestre va a estar disponible para las personas del próximo año, 2025. Exactamente. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros tenemos una política robusta que puede ser vista como también como una transición, ¿no? Nosotros siempre pensamos que FONASA podía trabajar como un seguro de salud público en avance hacia la universalidad y que tuviera seguros complementarios. Porque eso representa ingresos para el sistema, obviamente. Sí, claro. Y quisiera preguntarle por cuestiones más específicas. ¿Qué pasa porque estuvimos preguntándole a gente que estaba en ISAPRES y que se ha cambiado a FONASA, ¿qué pasa con las atenciones de urgencia en recintos privados? Parece que hay alguna dificultad con eso y también con los valores de los exámenes que resultan más altos de lo que pagaban antes en ISAPRES, ahora estando en FONASA. Bueno, sobre lo primero de las urgencias, probablemente se refiere al tema de la deuda arrastre que tuvimos que reconocer y asumir cuando llegamos a inicios de 2022. Había una deuda arrastre
de urgencia. Del Estado con clínicas privadas, Sí, con prestadores privados. de la ley de urgencia. Porque Correcto. durante la pandemia ocurrió, bueno, se atendió la pandemia, se priorizó, ¿cierto? Se atendió el auge para cumplir con las garantías y las urgencias, porque las urgencias no se podían evitar. Entonces las urgencias fueron un gasto relevante, aumentaron, se duplicaron, la verdad, en términos de gasto, y quedaron deudas de los servicios de salud respecto de la ley de urgencia, Ya. ¿no? Aquella que garantiza, digamos, el acceso y los costos, digamos, de atención de las personas cuando están en riesgo de su vida, digamos, y están en una clínica privada, que son de FONASA, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esas deudas de los servicios de salud, centralizarlas en FONASA para poder negociar con las clínicas y establecer un sistema de pago. ¿Ya? Ese sistema se estableció en el año 2000, en el presupuesto del 2023, o sea, el 2022 a finales ya se tenía claro, nosotros tenemos una mesa de trabajo con las clínicas y entonces ya estamos cumpliendo con ese itinerario. Pagamos ya algo así como 70.000 millones de pesos y nos queda por pagar en enero del próximo año otros 118.000. Pero eso implica que entonces personas que llegan a los servicios de urgencia tengan que pagar más o no poder, qué sé yo, recurrir a la ley de urgencia o... No, en absoluto, no. Es una deuda que tenemos con FONASA, con las clínicas en este momento y que estamos saldando de acuerdo a un itinerario negociado. Ya, entonces Y usted, digamos... No hay problema ahí. Entonces los ex usuarios de ISAPRE que ahora están en FONASA no debieran tener problemas para atenderse de urgencia en las clínicas. Si es que no, hay una ley que ya. permite que las personas de FONASA, si están en riesgo de muerte, vayan a una clínica Sí, que es la más eso, cercana. ¿Qué pasa con las atenciones GES y con la continuidad de tratamientos de personas que estaban en ISAPRES que llegan a FONASA y que se estaban realizando un tratamiento por GES? Claro, lo que pasa es que la ley establece que las personas en FONASA tienen que ingresar al sistema GES a través de la estructura del dispositivo público, y esto significa que tienen que entrar por la atención primaria. Así está establecida la ley, así ha sido siempre, desde el 2005 que comenzó el GES. O sea, Y una entonces- persona que tenía atención GES en ISAPRE, que migra a FONASA, tiene que entrar como por la primera ventanilla, digamos, Exacto. que es la salud primaria. Así está establecido. O sea, el consultorio, el CESFAM. Ahora, ¿Ya? Y perdón, ¿y después? No, la persona ingresa y es reconocida como GES y va pasando las distintas etapas ya dentro del sistema público, digamos, ¿no? ¿Y eso está, digamos, aceitado o ha habido como No. problemas en la adaptación? No, esto existe desde el año 2005, como planteaba. Lo que tenemos ahora sí son retrasos GES, que es importante, pero que si bien son muy relevantes y nosotros estamos en un plan de disminuir esos retrasos, ¿Cuántos son esos retrasos? ¿A cuánta gente afectan, más o menos? eso iba a decir que representan, pese a que el número suena alto, son 82.000, 83.000 casos. Casos. ¿Sí? Representan cerca del 1,8% de toda la operación del GES. O sea, anualmente hay 5 millones de garantías que se atienden y hay un pequeño porcentaje que tenemos de retraso. ¿Ah? ¿Y son en su mayoría personas que provienen de las ISAPRE? No No está necesariamente asociado a eso. No está asociado a eso, son personas de FONASA, no hemos hecho esa diferenciación. Pero hay que decir también que las personas que están en ISAPRE, a pesar de que en algunas clínicas de Santiago el GES es intensivo en ISAPRE, usan poco el GES. ¿no? Cuando se cambian a FONASA a veces no conocen la política, digamos, e ingresan por primera Camilo, vez al GES. ¿no? Camilo, hay un concepto que está ya anclado a la salud pública chilena y que lleva, pero años de años. Tú lo sabes perfectamente bien. Se llama listas de espera. ¿Qué tan problemático es eso para la salud pública de FONASA? No, es un problema muy importante, las listas de espera. Nosotros trabajamos como tiempos de espera, porque no es lo mismo, ¿cierto?, tener esperando mucha gente, no sé, 2 años, que tener esperando 200 días o 300 días que tenemos ahora, digamos, ¿no? Entonces, esa es la mediana de espera, ¿no? 200 días. 200 días para consultas y 300 y poco para intervenciones quirúrgicas. Esas son las medianas de espera en este momento, han ido bajando. Llegaron a ser cerca de 400 días durante el año 2021. Entonces esto ha ido bajando. En todo caso,
a la pregunta, digamos, es muy importante, ¿no? Y nuestra principal política están enfocadas a eso, ¿no? La ministra lo ha dicho, es la principal tarea del ministerio. Nosotros nos toca financiar el sistema. La verdad que se ha inyectado una cantidad de recursos enorme, que son los recursos presupuestarios habituales, ¿sí? O sea, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, a los hospitales nosotros destinamos unos 7 billones, ¿no? 7.000 millones. 7.000 millones, no, 7.000 millones de dólares más o menos, Sí, o 8.000 millones de dólares. Billones. Que van al corazón, digamos, de la producción de prestaciones en los hospitales. Y además hubo recursos nuevos, uno de ellos los anunció el presidente en el año, o sea, perdón, en la cuenta pública de este año, con 28.000 millones adicionales, exclusivamente para la lista de espera FONASA, que es cuando nosotros derivamos personas del sector público al sector privado, ¿no? Y eso está funcionando. Tenemos una licitación bien grande que hicimos y que empezó a funcionar el 1 de julio, una licitación de 219.000 millones de pesos para 3 años. En este momento, de aquí a fin de año, no hay problemas de recursos, es solo que esto va funcionando. Se han derivado hasta ahora. ¿Y cuál es la solución para una lista de espera? ¿Es más hospitales? ¿Es más cosas? ¿Cuál es la lógica por la cual uno podría prever, oye, ¿tengo que esperar 200 días para una intervención? O sea, claro, que te dijéramos, oye, tu hijo necesita operarse, pero mira, ven en 200 días más. Claro, yo creo que es un problema significativo esto de informar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay temas de corto plazo y de mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Hay que diferenciar los dos ámbitos, ¿no? En el corto plazo lo que nosotros hacemos son, por ejemplo, destinar a mejorar la productividad de los hospitales, de los pabellones, incluso hay programas que se dedican a eso, como los CRR, y también mejorar la resolutividad de la atención primaria para impedir que esas personas avancen hacia arriba, digamos, en el sistema que está jerarquizado. También la derivación de FONASA a prestadores públicos, utilizando la complementariedad público-privada, la disponibilidad de recursos, camas, ciertos médicos, etcétera, que hay en el sector privado. Eso también está funcionando, y como digo, a full, ¿no? Está en pleno desarrollo en este momento, que son soluciones y apuestas de corto plazo. De largo plazo está la solución de la inversión, obviamente. Tenemos un déficit de camas, tenemos déficit también de especialistas en el sector público. Y entonces eso también hay que considerarlo ya en el mediano y largo plazo, que son las soluciones de fondo. Camilo, ¿no? Estamos conversando con Camilo Cid, director de FONASA, son las 7:54. Usted dijo hace algunos meses que FONASA tenía que estar preparado para todos los escenarios y entre ellos la insolvencia de alguna ISAPRE, que alguna ISAPRE cayera en insolvencia. Usted, con la entrada en vigencia de la ley corta que capitaliza a las ISAPRES en esta etapa, ¿descarta esa posibilidad o cree que todavía hay actores privados que están ahí eventualmente al borde de la insolvencia? Mira, lo que nosotros hicimos fue prepararnos en la ley para los eventos posibles, ¿no? Entonces, fugas paulatinas o cierta migración paulatina, que es lo que ha estado sucediendo con más o menos velocidad. Y también en la ley hay digamos, nuestras propias 3 causales que tenemos de intervención de FONASA cuando hay peligro de insolvencia, ¿no? Porque la ley establece que FONASA debe hacerse cargo de los beneficiarios de ISAPRE en tres situaciones. Si es que hay insolvencia de su ISAPRE, ¿eh? Es en el auge, que es lo que señalaba recién, y ahí entonces no entra por atención primaria, sino que veremos la forma de que se mantenga en su prestador privado y que posteriormente ingrese al estadio en que se encuentra en su tratamiento. Correcto. Está también el CAEC, que son el seguro catastrófico que tienen las personas en ISAPRE, que también tienen sus propios prestadores, entonces nosotros respetaríamos esos contratos y, por supuesto, posteriormente intentaríamos negociar los precios que ellos tienen, pero en principio asegurar eso. Y en tercer lugar, todo lo que son sentencias, que no son pocas, que las personas han ganado, ya sea en la propia superintendencia o en tribunales ordinarios, digamos, que han ganado frente a las ISAPRE, ¿no? Por medicamentos, por tratamientos domiciliarios. ¿Usted descarta que pueda producirse la insolvencia de una ISAPRE en el corto plazo y que FONASA tenga que acoger a esos afiliados?
No, yo no estoy en condiciones de descartar nada ni tampoco confirmar nada. Nosotros, más que nada, si bien analizamos la situación financiera, ¿cierto? Desde lo que nos toca, la ISAPRE acaban de denunciar pérdidas por cerca de 80.000 millones de pesos. Pero desde mi punto de vista como economista, y yo soy economista de la salud, yo veo, digamos, las ISAPRE manejan un flujo de dinero muy grande y más o menos seguro, ¿no? O sea, estamos hablando de que ellos manejan alrededor de unos 4.500 millones de dólares al año, ¿sí? Que son las cotizaciones seguras de sus beneficiarios, aun cuando estén migrando, ¿no? Sí. O Entonces, cuando haya mora, haya aumentado la mora. claro, ahora, pese a eso, digamos, esos flujos muy relevantes y les da ciertas espaldas, digamos, aunque ellos tengan problemas financieros, aunque estén sufriendo digamos, una crisis finalmente, pues esta puede ser de muy largo Sí. derrotero, ¿no? Una característica de diferencia que tenía históricamente FONASA del sistema privado de salud era el concepto de copago. Tú sabías en algún momento dado que tenías en la ISAPRE un concepto, un monto que tú tenías que pagar y que era. Bueno, el copago en términos de la salud pública, en términos de FONASA, existe copago cero. Ujú. Ok. ¿Cómo ha funcionado eso y cómo lo ha recibido la gente y qué tanto es algo que se puede ampliar? Sí. 2 años Bueno, ya lleva la política sí, pública, ¿no? muchas Sí. gracias por la pregunta. Justamente quería contarles eso, digamos, de que iniciamos la política a partir del 1 de septiembre del año 2022, con anuncio del presidente en junio de ese mismo año, y fue copago cero total, gratuidad en el sector público, ¿no? Faltaban en ese momento, porque este es un proceso de largo aliento, había comenzado a principios de los 90 la atención primaria. Después, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se estableció facilidades de pago de cotizaciones para los adultos mayores y gratuidad también para los adultos mayores, pero quedaban un grupo importante de cotizantes, los grupos C y D, que pagaban todavía el 10% y el 20% de las facturas, respectivamente, en copago. hospitales públicos en copago. Era un monto relevante. Bueno, nosotros lo eliminamos por completo. Se han beneficiado a la fecha 1.600.000 personas. Se han ahorrado esas familias una suma total cercana a los 240.000 millones de pesos, o sea, unos 260 millones de dólares, que es una cifra relevante. Lo hemos calculado por persona, que da unos 150.000 pesos por persona, que es una cifra importante de ahorro. Nosotros mantenemos un monitoreo constante de la política y también tenemos contacto con los beneficiarios que se han visto, con algunos, no con todos, por supuesto, pero tenemos casos emblemáticos que esto ha sido muy relevante. O sea, estamos hablando de ahorros de, no sé, pueden llegar a ser 5 millones de pesos, dependiendo de las intervenciones que hayan sido necesarias, que hubiesen tenido que pagarse que no hubiese copago cero. También otras personas que han visto cambiar sus tratamientos, por ejemplo, el día que celebrábamos esto en el Hospital Barros Luco, el domingo, había una persona que enferma de lupus y que nos comentaba que le cambió la vida con copago cero porque ya venía pagando copagos antes. Este era un tratamiento largo. Y en el momento que empezó copago cero ya no tuvo que pagar más, ¿no? Entonces, es una política muy relevante. Nosotros la hicimos en dos sentidos, ¿no? En el sentido de, por supuesto, beneficiar a las personas y también mostrar hacia el sistema de salud que queremos ir, digamos, que es un sistema de salud universal donde el bolsillo no mande, digamos, ¿A cuánto ¿no? estamos de eso? Bueno, estamos más cerca que antes, pues, sí, pero por supuesto. Está buena, Lo cual está siempre buena. es bueno, Esa, digamos, esa es la frase del día, ¿verdad? Claro, no, yo creo que hay un programa, ¿sí? Eso es un avance muy importante, a eso me refiero, cuando ya hay un programa que plantea una reforma estructural que avance hacia eso, es que no ha habido antes un programa tan definido en ese sentido. Sin embargo, por supuesto que se han ido produciendo discusiones, hay una dinámica, excepto en el Congreso, que no favorece, digamos, la aprobación inmediata de todas estas políticas. Sin embargo, se están generando las discusiones. Ustedes saben, hay un itinerario ahora de discusión que se generó justamente a partir de la ley corta. El 1 de octubre hay que presentar unas leyes a la discusión, después en enero del 25. Y nosotros creemos que dejar planteados nuestros temas, digamos, y
aprobado la mayor cantidad de iniciativas posible en ese sendero hacia Camilo. la salud universal, es algo positivo en este periodo. ¿Debiera solicitar el Ministerio de Salud un aumento del presupuesto de salud para el presupuesto 2025? Para FONASA, pensando en la contingencia que tiene que enfrentar con la migración desde ISAPRE y con el fenómeno de la migración. Sí, nosotros ya presentamos el presupuesto 2025. ¿Ya? Sí, los tiempos presupuestarios comienzan en mayo de cada año. Se ¿Ya? discuten al interior del sistema. ¿Y Nosotros cuánto ya- aumento le están pidiendo a Hacienda desde FONASA? Mira, lo importante creo yo es que esto va a salir antes del 18, o sea, el 17 y 18 de septiembre generalmente se anuncia Se el anuncia, presupuesto. sí. Esto depende de muchas variables, ¿no? Porque Hacienda, ya que es el actor que decide esto, ¿cierto?, tiene que ver todos los sectores, ¿cierto?, y la digamos, viabilidad macroeconómica de los... Pero la de los idea es que haya un solicitudes. aumento del Bueno, presupuesto FONASA. Nosotros aumentamos en los últimos años 8,2 el año pasado para este año y 9 el año anterior. Nosotros ¿Ya? esperamos que ande por ahí, digamos. En ese barrio. Están rozando los 10, pues. Ya. Muy bien. Le agradecemos a Camilo Cid, director de FONASA, la conversación esta mañana en CNN Chile Radio. Buenos días. Te vaya bien, No, Camila. muchas gracias.